Hoy continuamos y damos fin a nuestra serie Armas y Armaduras. Recordamos nuestro pasaje central en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 y 5, que nos dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Usamos las armas poderosas de Dios para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Este pasaje nos muestra cómo se construyen las fortalezas del razonamiento humano. Y si usáramos la construcción como ejemplo, pudiéramos decir que los argumentos falsos son el cimiento y las columnas de esta fortaleza. Que los obstáculos de arrogancia son como ladrillos que van construyendo, y finalmente los pensamientos rebeldes son como el cemento que pega los ladrillos, y los ladrillos se unen al cimiento y a las columnas para crear una gran fortaleza donde nosotros nos resguardamos. ¿Qué es el razonamiento humano? Es la acción de pensar o meditar sobre algo de forma ordenada y lógica. Es la capacidad de nuestra mente de analizar, de entender y resolver problemas concretos a través de la reflexión. El razonamiento humano ha estado presente desde Adán y Eva, porque el razonamiento humano nos fue dado por Dios como uno de sus atributos para que nosotros pudiéramos razonar, pensar, meditar, y en base a nuestra meditación de quién es Dios, de su persona y de sus hechos, pudiéramos razonar en base a su verdad. Sin embargo, este razonamiento humano, humanista, se desvirtuó desde Adán y Eva. Ellos escucharon lo que la serpiente de manera ordenada y lógica les decía. Analizaron, entendieron y resolvieron finalmente hacer de acuerdo a ese razonamiento muy lógico. De nuevo, Dios nos dio el razonamiento. El problema es cuando nuestro razonamiento se separa de su verdad. Consideremos este pasaje en Génesis 3, donde nos relata la historia de cuando la serpiente, que era el animal más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho, cierto día le preguntó a la mujer: mira el argumento. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿De veras Dios les dijo eso? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo. Y la mujer le agrega, ¿verdad? No deben tocarlo. Si lo hacen, Dios nos dijo que moriremos. Si lo comemos, moriremos. La serpiente le había dicho: con que no pueden comer de los árboles. De nuevo, la mujer: no, solamente de uno, del que conocemos, que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. No es el árbol del bien y del mal, no es el fruto del pecado. Es un árbol que otorgaba conocimiento, y en base a ese conocimiento ellos podían razonar, ejercitar esta cualidad de Dios para llegar a conclusiones y acciones.
No morirán, dijo la serpiente a la mujer. No morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. El relato usa a Dios con D mayúscula porque le está diciendo la serpiente a Adán y a Eva, les está diciendo: ustedes van a ser similar a Dios. No usa la D minúscula como para decirle que van a ser un Dios inferior. No, tú vas a ser como Dios en igualdad de condiciones y vas a conocer, vas a experimentar la verdad de la misma manera en que Dios la experimenta, en que Dios la sabe, en que Dios la razona y en que Dios ejerce su voluntad en base a ese conocimiento. ¡Wow! Pues ¿a quién no le gusta eso? Serán como Dios, se les abrirán los ojos con conocimiento del bien y del mal. La trampa de este argumento es que jamás ellos pudieran ser como Dios, porque no solamente Dios tiene la cualidad de razonar, es un ser con las cualidades de razonar, de sentir, de actuar, tiene voluntad. Pero la trampa está en que nunca llegaremos a conocer toda la verdad en cuanto al bien y el mal, porque nosotros no somos como Dios, estamos limitados por tiempo y por espacio. Él es omnipresente, yo no. Él es omnisciente, yo no. Él existe desde la eternidad pasada y yo existo desde que nací, y tuve que pasar por muchos procesos para llegar a adquirir cierta experiencia y sabiduría a un nivel muy humano. Y aunque sea creyente, adquiero una experiencia y sabiduría limitada al conocimiento que yo puedo adquirir de Dios, que es verdadero, pero no es completo, porque mi mente finita jamás pudiera entender a un Dios infinito. Si lo pudiera entender, entonces Él no sería Dios. Pero la propuesta era muy interesante. Así que la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era bien gacho. El fruto estaba podrido, ¿verdad que no? Dice que la mujer vio que el árbol era, ¿cómo era? Ayúdame, ¿cómo era? Hermoso. Hermoso, y su fruto parecía delicioso. Y como dice el dicho mexicano, ¿a quién le dan pan que llore? Pues si está hermoso y delicioso, ¿qué mal me puede hacer? Vamos a experimentarlo, vamos a conocerlo y vamos a decidir por nosotros mismos si está bien o está mal. Y comieron. Tomaron de él y comieron. ¿Cuál era el argumento falso? Dios sabe que serán como Dios y no morirán, sino que vas a adquirir una nueva experiencia y tú definirás si está bien o está mal de acuerdo a tu percepción, a tu realidad. Ese era el argumento falso. Y de eso viene el obstáculo de arrogancia. La mujer quedó convencida. Quedó convencida. Es hermoso y se ve delicioso. La arrogancia está en el pensar: sí puedo ser como Dios. Sí puedo conocer la verdad en cuanto al bien y el mal y tomar decisiones propias independiente de Dios. Y luego viene el pensamiento rebelde. Tomó del fruto y lo comió. Escucho continuamente la inquietud de algunos de preguntar: ¿por qué? ¿Por qué Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto?
¿Por qué lo percibimos nosotros como una trampa de Dios, en donde como ratas atraparnos para luego acusarnos y desecharnos? ¿Por qué es que si Dios realmente lo sabe todo y Él sabía que iban a comer de ese árbol, por qué lo permitió? Y luego comen de ese árbol y los desecha, los corre del huerto y empieza una degradación en la raza humana hasta nuestros días. ¿Por qué? Y la pregunta es válida, pero no es la pregunta correcta, porque esa pregunta se enfoca en mí. ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué Dios no es bueno conmigo? Pero la pregunta es: ¿por qué Dios, perfecto, glorioso, viviendo en una armonía hermosa entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una comunión de amor, en una santidad y justicia perfecta, en una convivencia única, disfrutándose entre ellos? ¿Por qué Dios me ama, me persigue, me provee? ¿Por qué al conocer ese Dios, Adán y Eva y tú y yo, a través de nuestra conciencia o del Espíritu Santo, decidimos ser arrogantes y tomar por nada la palabra de Dios, diciendo: aunque Él dice que voy a morir, no me importa, voy a tener la experiencia y voy a decidir por mí mismo si está bien o está mal? ¡Qué arrogancia del ser humano de pensar que puede hacer lo que le da la gana con la instrucción de Dios y salir ileso, cuando Él determinó: si comes de eso vas a morir, pero si comes del árbol de vida vas a tener una vida en abundancia? Pero la arrogancia y la rebeldía de mi razonamiento me dice: yo quiero experimentar porque soy libre de hacerlo y puedo hacerlo. Y la otra pregunta sería: ¿por qué después de mi arrogancia y de mi rebeldía, como Adán y Eva, por qué me vistió de Cristo? Porque sí, los desecha, pero no los desecha. Mata a un animal para vestirlo con sus pieles, anunciando la venida gloriosa de su Hijo perfecto, el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque le promete a Adán y a Eva que llegaría el día en que su Hijo Jesucristo le aplastaría la cabeza a esa serpiente. ¿Por qué? Es la pregunta. Y la única respuesta posible es: porque Él es Dios, con todos sus atributos de amor, de gracia, de justicia y de santidad. Por eso el apóstol Pablo dice: temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Y a los Gálatas le dice: Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? Una fascinación por conocer, por experimentar. Una fascinación de lo hermoso y de lo sabroso que resultan ciertas cosas para nosotros. Una fascinación. ¿Quién los fascinó a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente crucificado? Generalmente los falsos argumentos tienen un buen grado de fascinación. ¿Qué es fascinar? Es ejercer una atracción irresistible
una atracción irresistible en alguien por sus cualidades extraordinarias. Me fascina. Algunos lo usamos para la comida, algunos para el vestuario, para la vestimenta, algunos para el éxito y para el dinero. Cosas que en sí no son malas, en ninguna manera. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era malo. En sí el árbol no era pecaminoso. Era un árbol. No son cosas malas muchas veces las que nos fascinan, pero nos separan de nuestra completa fidelidad y devoción a Dios. Y van a estar ahí siempre. Siempre te vas a topar con ese árbol cada instante. En tu familia, en tu trabajo, en tu vida personal, te vas a topar constantemente con la posibilidad de tomar, de experimentar, de tener la experiencia para decidir si está bien o está mal. Y uno dice, pero ¿por qué lo puso el árbol? Porque el amor, para que sea amor, debe tener la posibilidad de no serlo. Y Dios pone este árbol junto con los otros árboles para decirle al ser humano, al cual había dotado de voluntad, no libre albedrío, de voluntad, para que tomara con su voluntad la voluntad del Padre. Pero le dice, va a haber una consecuencia buena y una consecuencia mala. Libre albedrío no tiene consecuencias, pero el ejercicio de mi voluntad sí tiene consecuencias, para bien o para mal. ¿Por qué lo puso entonces Dios? Porque no quería títeres, porque no quería seres religiosos obligados a amarlo y a conocerlo. Quería hombres y mujeres, hijos en una gran familia, que lo conocieran a Él en sus cualidades extraordinarias, gloriosas y eternas, y fueran seducidos por su amor, consagrados a su pasión y su santidad, para entonces vivir de acuerdo a su voluntad y que Él recibiera gloria. La mujer quedó convencida. Cambiamos convencida por fascinada. Quedó fascinada. De nuevo vio que el árbol era hermoso, su fruto delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto, lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también lo comió. ¿Cómo destruimos los argumentos falsos, los obstáculos de arrogancia, y capturamos los pensamientos rebeldes? El apóstol Pablo nos da el arma por excelencia de Dios para destruir esto. ¿Cuál es? Enseñamos a las personas ¿a qué? Pero con más galleta. ¿A qué? A obedecer. Sé que nos tiembla obedecer, porque no nos gusta obedecer. A usted y a mí no nos gusta obedecer. Hay cosas en las que se nos da obedecer más, otras menos, pero en general, perdóname que te lo diga, tú y yo no obedecemos. Nos gusta experimentar, nos gusta conocer, nos gusta probar lo hermoso, lo que nos parece delicioso. Hasta el bebé sabe. Sí necesitamos orar, sí necesitamos ayunar, sí necesitamos la información de la palabra de Dios, pero discipulado es un proceso diferente. Es vida. No se aprende en un aula, se aprende en la vida diaria.
el discípulo de Jesús es un aprendiz. Y mira cómo nos lo dice Hebreos capítulo 5, verso 7. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Oraciones y súplicas y lo que traduce como gran clamor, lo que se traduce a nuestro idioma como gran clamor, es una palabra muy interesante griega. Es una palabra que usan los médicos y que se traduce literalmente como el grito que se escapa en el estrés de un dolor insoportable. De nuevo, es el grito que se escapa en el estrés de un dolor insoportable. Es cuando ya no aguantas más. ¿Y saben qué viene a mi mente cuando las mujeres están dando a luz? Cuando estás ahí a punto de dar a luz y no hay epidural, no hay asistencia médica, empiezan las contracciones, empiezan los dolores de parto, empiezan los huesos a abrirse, a quebrarse y a desgarrarse algo por dentro. Y entonces la mujer que está ahí a punto de dar vida, se le escapa un grito en el estrés de un dolor insoportable. ¡Ay! ¿Le importa quién la oiga? Le importa 3 cacahuates. Ella trae un dolor, un estrés que está produciendo que su cuerpo dé a luz. Y lo usa para describir la angustia de Cristo en un dolor insoportable. Cuando está ahí en el huerto de Getsemaní, diciendo: Padre, está clamando como dando a luz. Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Has pasado por ahí en el estrés de un dolor insoportable? Por matrimonio, por hijos, porque se está yendo la vida a la fregada. ¿Has estado ahí? Si eres ser humano, sé que has estado ahí. Y el Señor dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y describe la Biblia que su estrés, su angustia y su dolor lo llevan a sudar grandes gotas de sangre. Él está desangrando. No empezó desangrado en la cruz, empezó desangrado en Getsemaní, en la angustia, en el miedo, en el saber y tener el conocimiento de que llegaría a la cruz y sería abandonado por el Padre, con el que vivió siempre, que amó siempre, y que el Padre lo amaba. Pero ahora, al hacerse pecado por su voluntad para darme a mí salvación, Él sabe que llegará el momento en que el Padre lo abandonaría, para que tú y yo jamás fuéramos abandonados. Por eso la pregunta de por qué Dios no es válida, es torpe, es humana. No se compara con sus pensamientos. Es porque Dios me ama, porque mandó a Cristo y me revistió de santidad y de justicia que yo no merezco. En mi arrogancia y mi rebeldía me amó. Eso es lo que truena nuestros corazones. Eso es lo que seduce nuestra alma. Y dice ahí más adelante en Hebreos, Jesús ofreciendo oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Dios oyó su oración. Sí, mi hijo, sí te escuché. Y le respondió. ¿Cuál fue su respuesta?
Evitar la cruz, no. ¿Sabes cuál fue la respuesta? La resurrección. Te voy a resucitar, mi hijo. No te vas a quedar ahí para siempre. Los sufrimientos de la cruz y el diablo en toda su expresión de burla y de supuesta victoria va a quedar humillado bajo tus pies. Sí. Sin embargo, aunque era hijo de Dios, Jesús, ¿cómo dice? Jesús, ¿qué? De nuevo con galleta. Jesús. La obediencia se aprende. No la traemos. Aún como cristianos se aprende. Por las cosas que sufrió. Jesús aprendió la obediencia a través de sus padres. Sí, Jesús a los 12 años, con esa sabiduría que le caracterizaba a una temprana edad, fue regañado por sus papás. Y María le dijo: ¿te me vienes a la casa? Sí, señora. Con toda esa sabiduría, obedecer a otro ser humano, a mí generalmente me causa arrogancia mi sabiduría. Pero cuando veo a Jesús, su sabiduría lo hace humilde. Jesús aprendió la obediencia al ser bautizado en agua por Juan el Bautista. Jesús aprendió la obediencia al vencer la tentación en el desierto. Jesús aprendió la obediencia al ir a la cruz para satisfacer la justicia de Dios. Ahora debemos definir un poquito más lo que es obediencia. Si es el arma perfecta de Dios para derribar los falsos argumentos, la arrogancia y la rebeldía. ¿De qué se trata la arrogancia, la obediencia? Porque existen, por lo menos yo veo 3 tipos de obediencia descritas en la Biblia. La primera es la obediencia parcial, representada por el rey Saúl. Ahí en 1 Samuel 15, cuando Dios a través del profeta Samuel le dice a Saúl: quiero que vayas y mates a Amalek. Quiero que mates todo de Amalek, ovejas, vacas, todo. Va Saúl, pero regresa y empieza a oírse el balido de las ovejas, el mu de las vacas. Y sale al encuentro Samuel y dice: ¿qué onda? ¿Qué te dijimos? No, es que el pueblo perdonó lo mejor de las vacas para hacernos unos ricos tomahawks, unos cowboys, unos ribeyes, unas picañas. ¿Qué tiene de malo eso? No tiene de malo. Me encanta la carne asada. La cosa es que Dios dio una instrucción. Hiciste parcialmente. Es cuando sí, qué bonito siento ir a la iglesia. Qué bonito. ¿Cuán grande es Él? Sí, Él es bien grande. Pero luego salgo de aquí y yo tomo las decisiones en cuanto a mi comportamiento que me parecen adecuadas por mi experiencia y autopercepción. Y sigo conservando ciertas cosas que todos vamos en un proceso, pero intencionalmente, al ser confrontado con la palabra de Dios, digo: no, al cabo el marcador se empata. Dios 1, yo 1. O sea, ya fui a la iglesia, ya cumplí un ritual, ya hice esto, ahora va mi gol. Y pues estamos empatados, Dios. Pero Samuel le dice a Saúl: ¿se complace Dios tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la voz del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y que la grosura de la carnita asada. Como tú has desechado a Dios, Dios te ha desechado para que ya no seas rey, Saúl. Y se ha buscado un hombre conforme a su corazón, quien hará todo lo que Él quiere
cuando Él quiere, de la manera que Él quiere. Y luego viene la obediencia fingida. Esta es una de las más peligrosas. Jesús la enseñó a través de esta parábola de los 2 hijos, donde un hombre que tenía terrenos, era agricultor, le dice al hijo mayor: oye, hijo, pues quiero que vayas y trabajes el día de hoy, hagas esto y lo otro. Y el hijo mayor dijo: no, jefe, por un tubo, hace mucho calor, la canícula, o sea, estamos de veras bien mal. La humedad 60, 70%, no, yo no voy a ir. Sale de la presencia del padre y ya de camino dice: no, hombre, le hablé muy mal al viejo, qué mal agradecido, sí voy a ir. Y va. Luego llega el hijo menor con el padre y le dice el padre lo mismo: oye, hijo, ve a trabajar. Ya que el otro no quiso, pues ve a trabajar tú. Y el otro: sí, papito, sí, tú eres grande, sí, yo te amo. Yo te amo. Sí, claro que sí voy. Pero en cuanto sale de ahí, dice: no, hombre, está loco el viejo. Y Jesús pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Como tú y yo, que renegamos muchas veces, se vale. Se vale. Pero lo que es muy peligroso es fingir. Es la hipocresía de la religiosidad. Es la hipocresía de un vocabulario que esconde un corazón podrido. Es mi arrogancia que ahoga las semillas de la palabra de Dios, pero yo finjo que sí soy. Y finalmente, me acompaña el piano, por favor. Viene la obediencia total que aprendemos de Jesús. La obediencia total te va a arrancar un grito de angustia en el dolor insoportable de decirle a tu carne, a mi arrogancia y mi rebeldía: no, no lo voy a hacer. Te va a arrancar ese dolor. Vas a sudar gotas de sangre, pero escucha, Pablo nos anima a ser como Jesús. Haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo levantó de entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Sí. La cruz no es para siempre. La cruz no es tu destino final. Por eso la religión te asusta. Insiste desbalanceadamente de la cruz, sin enseñarte las glorias de la resurrección. Por eso nos dice Hebreos también que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Por qué? Porque sabía que enfrente el Padre le había prometido la resurrección. Y por eso nos cuesta a veces obedecer, con un pensamiento religioso, dogmático, fundamentalista, donde siempre te están diciendo: tienes que obedecer, vamos por un tubo. Pero si yo sé que en la obediencia sí se me va a escapar un dolor insoportable a través de un grito, yo sé que enfrente estará la resurrección, y el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos me va a levantar, vivificar, impartir gracia y la voluntad de Dios para vivir de acuerdo a ella y experimentar esta gloria de Cristo en mi corazón. Eso es lo que define cristianismo.
Por eso Hebreos nos dice: de ese modo Dios lo hizo apto a Jesús para ser sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Sí, cuando estás en ese momento de angustia, ese grito de dolor insoportable para amar, para perdonar, para hacer las acciones santas de Dios, ese grito es que Jesús te dice: yo también lo grité, a mí también me dolió, sudé gotas de sangre, fui abandonado por el Padre, yo sé de lo que me estás hablando. Yo me deshice de esta gloria para venir y nacer como un ser humano como tú. Yo sé. A veces dicen: es que siento que Dios no sabe, no, sí sabe. Sí lo sabe perfectamente. La diferencia es que Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Y finalmente, ¿cómo podemos conectar nuestro razonamiento humano con la verdad de Dios? Pablo nos lo enseña en la carta a los Romanos, capítulo 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo. ¿Su qué? Su cuerpo. ¿Quién es el que va a sufrir? Tu cuerpo. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, y que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. Que Dios los transforme en personas nuevas, cambiándoles la manera de pensar, cambiándoles no es posible obedecer sin cambiar la manera de pensar. Porque obediencia sin transformación de entendimiento se vuelve un ritual por el cual esperamos el favor de Dios, y es fingido. Pero obediencia que nace de la transformación de mi entendimiento me lleva a aprender a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es que cambia la manera de pensar mía? Conociendo la voluntad de Dios, no conociendo y experimentando el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que el arma más poderosa para derribar las fortalezas del razonamiento humano es la obediencia. Acompáñame a orar. Señor, hoy nos presentamos delante de ti porque constantemente, aún hoy en día, estamos expuestos a ese árbol de conocimiento, ese deseo de experimentar para conocer por nosotros mismos el bien y el mal. Pero tú, Señor, nos has dado tu verdad. No hay letras pequeñas en el contrato, no hay engaño, no hay trampa. Es el árbol de vida, es Jesucristo. Pero yo me enfrento a este árbol del conocimiento
todos los días, y en temporada se vuelve una mayor tentación por lo hermoso y delicioso que se ve. Pero hoy venimos a ti, Señor, porque deseamos la verdad y deseamos presentar nuestro cuerpo, nuestra mente, para ser renovado en nuestro entendimiento. Sí, a través de tu palabra, sí, en momentos de adoración y venir a la iglesia, Señor, para cantarte y escuchar tu palabra. Pero mi verdadera adoración, yo entiendo, es rendir mi pensamiento a tu verdad. Tengo tantas preguntas, Señor, que hacerte y hacerle a la Biblia, y yo sé que hay respuestas, pero quiero aprender a obedecerte. Puedes decirle: Señor, quiero aprender a obedecerte. Y aunque eso yo sé que dolerá, yo sé, Señor, que el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos me va a impartir vida, me va a impartir sanidad, me va a restaurar. Por eso me acerco con confianza al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Enséñame, quiero aprender a obedecer. Y llevo ante tus pies mi arrogancia. Soy arrogante en muchas ocasiones. Soy rebelde. Pero no es lo que me define. Me define que soy hijo y soy amado, y que tengo una herencia gloriosa en Cristo para ser renovado y obedecerte de corazón. No quiero fingir, no quiero ser parcial en mi obediencia. Quiero ser como Jesús. Quiero ser como Jesús. Y nunca presentaré mi obediencia como obras, como motivos exigiendo tu bendición. Mi mayor satisfacción será ser un hijo que traiga satisfacción a tu corazón, viviendo en tu voluntad. Y te damos muchas gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.